Bueno, vamos a iniciar. Hay varias personas que veo dentro del chat conocidas y que han estado acompañándonos durante este año. Esta es nuestra última videoconferencia de este año. Con esta terminamos las primeras 10 conferencias que nos trazamos hacia febrero. Gran parte de ellas están ya colgadas dentro de la página web. Al final van a poder verla. Para aquellos que se han venido sumando en diferentes momentos, muchos de ustedes han visto, bueno, que los temas han sido variados. Algunos temas van más dirigidos a problemas muy puntuales, como el tema de la adicción, y otros temas han sido tan amplios de padres de familia de diferentes países se han conectado. Hoy nos convoca un tema pues muy importante, pero muy extenso, porque ¿qué es lo que debemos saber acerca de la adicción? Pues bueno, creo que necesitaríamos muchas horas para poderlo dejar claro, pero ustedes saben que esencialmente este es un espacio para padres de familia. Así es que voy a intentar sesgar todo lo que les quiero compartir para un público que tiene niños, que tiene adolescentes o que tiene familiares, porque este es un tema que nos toca a todos. Prácticamente no hay ninguna familia que no tenga algún miembro con un problema de adicción, algún primo, algún tío, algún hijo, o que alguien en algún momento no haya pasado por ahí, porque es un tema tan complejo. Vivimos en una sociedad de tanto alcohol, de tanto cigarrillo, de tanto celular, de tantas drogas, que es realmente difícil pensar que en una familia extensa nadie haya sido tocado por alguno de estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el asunto es que tenemos que pensarnos este tema mucho más allá de la cocaína, porque el tema de la adicción tiene que ver más con una forma de comprenderla. Y una de las formas que nos encanta a nosotros en una de las organizaciones que dirijo es pensar que la adicción es algo relacionado con la pérdida de libertad. De hecho, adicción pues viene de los adictus, que en la antigua Grecia eran hombres que vendían su cuerpo para saldar sus deudas, convirtiéndose en esclavos durante un periodo de la vida. Eran personas que terminaban esclavizadas tratando, eh, pues nos encontramos con que adicción es pérdida de libertad. Me dicen dos personas que hay problemas de audio, ¿me pueden confirmar? Ok, ya me dicen que todo ok. Pues, si se escucha bien. Ok, en este momento se escucha. Bien, perfecto. Voy a colocar en este momento una red nueva. Ya está puesta. Ok, muy bien. Si hay alguna nueva interrupción, por favor me informan. Lo que les decía era que cuando hablamos de adicción, pues tenemos que remitirnos al término, y el término originalmente tiene que ver con esclavitud. Es decir, la adicción va mucho más allá de la marihuana, de la cocaína. Hay adicciones serias a sustancias y hay adicciones serias a comportamientos. Y bueno, lo que nos vamos a encontrar es que prácticamente cualquier cosa que genere pérdida de libertad podría llamarse una adicción, pero si somos rigurosos médicamente, no podríamos llamar a cualquier pérdida de libertad adicción, porque se requieren conceptos de tolerancia o de síndrome de abstinencia. Sin embargo, me gusta verlo desde la perspectiva de llamar adicción a aquello que te ha venido coartando la libertad. Es el computador, es el celular, es la comida, es el alcohol, son las drogas, en general, cualquier sustancia o cualquier conducta
que no puedas detener y que empiece a afectar tu vida, pues empieza a hablarnos de algún tipo de problema. Si no podemos comer porque estamos haciendo algo, si no podemos socializar porque estamos haciendo algo, si no podemos estudiar o no podemos trabajar algo que nos lo impide, seguramente estamos hablando de un tema que hay que revisar. Si no puedes trabajar porque estás drogado, si no puedes estudiar porque estás drogado, si no puedes hablar o si no puedes compartir, si no puedes llevar una vida familiar, cualquier consumo de cualquier sustancia pidiéndote el desarrollo, pues efectivamente podríamos estar hablando de necesidad de poner el rótulo de la adicción, aunque es un rótulo que puede ser cómodo para muchas personas. El asunto es que mitos alrededor de la adicción y algunos consideran que simplemente se trata de un tema moral y que la persona, lo que, por decirlo coloquialmente, o porque no quiere dejar de consumir, o porque es una mala persona, o porque es alguien que no ha madurado lo suficiente. Y bueno, tal vez hayan personas con esas características o tengan algún tipo de adicción, pero lo que sabemos hoy es que más allá de los componentes psicológicos y más allá de los componentes sociales, tenemos una evidencia muy poderosa en términos biológicos. Y eso lo que quiere decirnos es que en esta gráfica que ustedes ven, que algunos de ustedes, pues entre más temprano se consuma una sustancia, más riesgo de adicción. Esa es una gráfica entre los 5 y los 21 años. Lo que ustedes están viendo es que lo que se va tornando azul es el proceso de maduración de la corteza cerebral humana. Lo último en madurar es lo que ven en un circulito rojo, la corteza prefrontal, que es una zona del cerebro que se encarga de la autorregulación, que se encarga del autocontrol, que se encarga del manejo de los impulsos, que es una de las adquisiciones más valiosas de la especie y que no termina de madurar sino hasta los 21 años, si es que contaste con la suerte de tener exigencias medioambientales lo suficientemente sólidas como para que te vuelvas un adulto a los 21 o 22 años. De no ser así, empezamos a ver jóvenes de 23, 24, 27, 28 años que siguen guardando la adolescencia. Así es que hace un poco más de una década sabemos que toda sustancia que tú consumas, entre más temprano la consumas, es decir, entre menos haya madurado tu cerebro, más riesgo de adicción. Y ese riesgo de adicción, pues implica que definitivamente tenemos que trabajar con fuerza para que los niños y los adolescentes no entren en contacto con ninguna sustancia, porque su riesgo se va a duplicar o a cuatriplicar dependiendo de la edad y de la sustancia. Pero más allá de lo que está en la corteza cerebral humana, lo que nos vamos a encontrar es que efectivamente las sustancias que consumimos van a alterar la química cerebral. Esta es una imagen de un cerebro que acaba de inhalar una dosis de cocaína. Lo que ustedes van a ver en amarillo es una sustancia que llamamos dopamina. De ahí viene el concepto de está dopado o esa persona hizo doping. La dopamina, que se encarga básicamente del placer, de la alegría, de la excitación, pues ustedes están viendo cómo la cocaína va a disparar la producción de esa sustancia, pero hacia los 25 minutos lo que vamos a encontrar es un cerebro mucho más apagado. Digamos que el esfuerzo que tiene que hacer el cerebro humano para producir una cantidad de dopamina 400% por encima de lo normal es un esfuerzo que te pasa factura. Me explico. Si tú tienes un buen platillo de comida, vas a producir dopamina. Si tú estás viviendo alguna emoción, vas a producir dopamina. En la vida sexual vas a producir dopamina. Todo el tiempo producimos dopamina, pero producimos la dopamina para la que estamos diseñados, para poder disfrutar y mantener la vida que tenemos. Pero si tú consumes una sustancia externa llamada cocaína, que obliga a que la dopamina se dispare en un 400%, pues lo que vamos a encontrar es que toda la materia prima que utilizas para generar eso va a generar un desgaste que te va a pasar factura. Así es que vas a encontrar, aquí estamos comparando una persona
me informan que tenemos otra vez problemas en la red. Ya en este momento se escucha nuevamente. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que les venía diciendo con la gráfica es que este es un cerebro normal de alguien que nunca se ha drogado. Ahora lo comparamos con alguien que lleva 10 días de rehab y lo comparamos con alguien que lleva 100 días. Es decir, van a pasar varios meses y el cerebro no funciona de la misma manera. Situación que hace que la vida normal, el disfrute de la comida, el disfrute de la vida sexual, el disfrute de la alegría de vivir, no se experimenta porque las sustancias o la materia prima ha venido gastándose y eso hace entonces que no puedas disfrutar de la vida normal, motivo por el cual no es gratis que la mayor cantidad de recaídas en la gente que se rehabilita se da en los primeros 3 meses. Después empieza a descender lentamente, hacia el año alcanza ya un periodo de meseta y después de 2 años de abstención es, digamos que bastante difícil volver a recaer. Pero los primeros meses es clarísimo. Químicamente estás tan afectado que la posibilidad de manejar las cosas no es tan sencilla. Ahora, si pasamos a hablar de otros temas como el éxtasis, pues nos vamos a encontrar con imágenes igual de complejas. Estas son investigaciones que muestran la presencia de serotonina a nivel de corteza cerebral en ciertos primates. Y sabemos entonces cómo la serotonina que se encarga del sueño, de la regulación del estado de ánimo, de la depresión, se ve seriamente afectada años después de suspender el consumo de éxtasis. En general, todas las drogas van a dirigirse hacia una zona de nuestro cerebro que se conoce como el sistema de recompensa cerebral, en donde hay elementos muy poderosos como la amígdala, que es esto que ustedes ven en un circulito amarillo. Esta es la amígdala cerebral, una zona con implicaciones importantes para la vida sexual, pero fundamentalmente para las emociones. Este experimento es un experimento muy importante en el mundo de las adicciones, porque lo que sucedió aquí es que compararon personas que son en su pantalla las que están al lado izquierdo, que no habían tenido consumos de drogas, y compararon personas que habían tenido consumos de drogas, que habían tenido una adicción y que llevaban ya algunos años limpios, algunos años de rehabilitación. Lo que sucedió en este experimento es que empezaron a generar visualizaciones de parafernalia asociada al consumo de drogas y la sorpresa fue tremenda porque los cerebros iniciaron de la forma similar, pero cuando empezaron a aparecer imágenes de sustancias, inmediatamente la amígdala cerebral de las personas que llevaban algunos años abstemias sin drogarse, inmediatamente se encendió, se activó. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te drogas y cruzas la línea y terminas desarrollando una adicción, de por vida has cruzado una línea que no debiste cruzar. Y vas a tener que aprender a vivir con una condición que hace que seas susceptible y vulnerable a recaer si no manejas bien los riesgos y las exposiciones. Es decir, si tú estás viendo una película y en la película aparecen consumos de drogas, no tendría eso por qué afectarte, a menos que seas un adicto en rehabilitación. Si tú estás por la calle y alguien está usando drogas, eso no tendría por qué afectarte, a menos que tengas un problema de adicción. Porque solamente hablar de estos temas, solamente verlos, solamente estar en contacto con las sustancias, genera un tema biológico que puede generar algo similar al craving y sentir el deseo compulsivo de drogarte, aunque hayan pasado algunos años. Quiere decir que para rehabilitarte, una vez has cruzado la línea que no debías cruzar, básicamente te toca cambiar el estilo de vida. Si no cambias el estilo de vida, probablemente va a ser bastante difícil que logres mantenerte libre de drogas. Ahora, ¿y si no hay adicción, hay algún problema? Por supuesto. Por eso nuestra preocupación tan poderosa con el tema de adolescentes. Ustedes están viendo la imagen de un chico de 15 años abstemio. Lo que ustedes ven en rojo, las fuertes manchas, tienen que ver con la quema de energía cuando realizas una actividad que requiere de tus competencias cognitivas.
Y lo que vas a ver es comparar el cerebro de un chico de 15 años que se embriaga los fines de semana. La quema de energía, como ustedes ven, es distinta. Y eso pues tienes implicaciones importantes si es que estás en este periodo de la vida en donde debes aprender muchas cosas. Es decir, cuando estás aprendiendo mucho más, en la adolescencia, en la infancia, porque todas tus redes neuronales de aprendizaje están en este momento podándose, organizándose, de tal forma que puedas tener caminos de aprendizaje consolidados. Así es que si tú te estás embriagando a los 14, a los 15 años, pues vas a afectar seriamente tu aprendizaje y aunque esta es una imagen funcional, es decir, quiere decir que dentro de 2 o 3 días el cerebro va a funcionar otra vez normal. El problema es que no ha terminado de crecer. Y como no ha terminado de crecer, ahí sí que nos vamos a meter en problemas. Me explico. Si tú tienes 40 años y te embriagas, es posible que no funciones bien al otro día, pero tu cerebro ya terminó de crecer. Seguramente matarás algunas neuronas, seguramente tu cuerpo se afectará como cualquier intoxicación, pero estructuralmente tu afectación no va a ser muy grande. Es posible que tu cerebro envejezca un poquito más rápido, tal vez un 10% se ha calculado si tienes un consumo de alcohol, pero no estamos hablando de un 50%. Pero si tú eres un adolescente, ahí sí que nos enfrentamos a un problema. Ustedes están viendo una pequeña manchita que está en estas imágenes cerebrales. Esa manchita se llama el hipocampo. Esa manchita se encarga, entre otras cosas, de la memoria. El hipocampo se encarga de ello. Pues bien, los adolescentes que se embriagan tienen hipocampos que crecen, como ustedes ven en la parte inferior a su derecha, que crecen a la mitad del tamaño normal y quedan así de por vida. Eso quiere decir que las personas que se embriagan durante la adolescencia suelen tener menos habilidades cognitivas que aquellos que son abstemios. Por supuesto, no se puede generalizar tan fácil, pero cuando comparamos las calificaciones escolares de jóvenes abstemios con jóvenes que se embriagan, las diferencias, dependiendo del estudio, van a estar entre el 10 y el 20%. Así es que empezamos ya a notar que algo sí sucede sin que estemos hablando de una adicción. Solamente por el hecho de estar hablando de consumos, ya en la adolescencia hablamos de un tema muy serio. Ahora, las drogas pues van a ir a diferentes partes del cerebro. Esa es una gráfica interesante porque ustedes saben que está prácticamente de moda decir que con la marihuana no hay ningún problema y que fumar marihuana podría ser casi que normal y que todo el mundo lo hace. Y esto ha generado una circunstancia muy compleja en todo el planeta. En Colombia, pues ya está sucediendo. Ya tenemos una marihuana que está legalizada con fines de investigación y con fines médicos y que seguramente tendrá algunos beneficios para algunas personas que van a poder utilizar esos componentes medicinales de la marihuana. Pero la verdad, pues hay un negocio en Colombia de 2.000 millones de dólares detrás de la legalización. Y cuando venga con fines recreativos, que es el siguiente paso, porque es un poco la agenda que se está dando en el planeta, pues nos tenemos que enfrentar a que no es un tema tan sencillo como que la marihuana ya está y no pasa nada. Los puntos que ustedes ven rosados son puntos que se acumula el tetraidinol, que es la sustancia fuerte psicoactiva de la marihuana. Entonces vas a encontrar que tiene, digamos que, una amplia afectación en todo el cerebro. Y esta afectación pues va a repercutir en las habilidades de esta zona del cerebro en donde se realizan ciertas funciones. Pues estos son temas biológicos, temas que efectivamente nos muestran que el cannabis sí afecta, el alcohol sí afecta, las drogas en general sí afectan biológicamente y lo tenemos claro y no podemos hacernos los de la vista gorda y pensar que no pasa nada. Obviamente, si pasamos esto al terreno de lo psicológico, ahí sí que el asunto se nos complica un montón. Es decir, biológicamente ya es muy grave, pero cuando lo vemos en términos psicológicos, el asunto se vuelve mucho más complicado.
Porque en la adolescencia te puedes embriagar un día, tomas alcohol y te emborrachas. Y ok, puede no ser lo correcto, te puede afectar un poco, pero hay cosas que en la adolescencia era aislada. Una riña callejera a los 14 años puede ser más grave que una borrachera aislada. Lo que les decía ahora, que se cortó y me hacen algunos comentarios, es que en la adolescencia tú te puedes embriagar un día y efectivamente te afecta y no es una buena idea y no hay que hacerlo, eh, pero hay cosas más graves en la adolescencia que una borrachera aislada. Por ejemplo, un embarazo a los 14 años. Eso es más grave que una borrachera aislada. Una riña callejera donde quedes marcado o con algún tipo de cicatriz que afecte tu autoestima puede ser mucho más grave que una borrachera aislada. El suicidio es mucho más grave que una borrachera aislada. Pero ¿cuál es el tema? Que los adolescentes que consumen drogas legales o ilegales tienen mucho más riesgo de todo lo que les acabo de mencionar. Me explico. Los adolescentes que usan sustancias tienen 3 veces más riesgo de suicidio. Los adolescentes que consumen incluso alcohol de forma moderada llegan a tener 6 veces más parejas sexuales que los abstemios y se cuidan un 75% menos en métodos de prevención de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el asunto no es simplemente la adicción, que es un tema gravísimo, pero digamos que para eso hay programas de rehabilitación. Hay cosas que pueden ser más graves de las que no te puedes rehabilitar, porque no te puedes rehabilitar de un suicidio, o no te puedes rehabilitar de un embarazo, porque finalmente pues, no es una enfermedad, pero sí es algo que puede trastocar tu proyecto de vida. Así es que vamos a ver unas sugerencias preventivas y después vamos a ver algunas sugerencias para aquellas circunstancias en las que ya efectivamente hay un tema de estos en familia, de tal suerte que podamos tener unos 15 minutos al final para que podamos conversar por el chat acerca de algunas preguntas o inquietudes que les pueden surgir a partir de algunos de mis comentarios. Tengan en cuenta algo muy importante como familia. Miren, en los modelos de riesgo, es decir, aquellos modelos que te pueden ayudar a predecir cuándo se va a ejecutar una conducta o no, en el tema de los adolescentes y específicamente en el tema de drogas, hoy sabemos que hay un mediador muy poderoso que determina en un gran porcentaje la ejecución o no de una conducta de riesgo. Y tiene que ver con la actitud de los padres. Es decir, la actitud de los padres frente al consumo de sustancias de sus hijos es un mediador muy poderoso para que inicien y se mantengan consumiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros de adultos necesitamos tener una postura clara y explícita de cero drogas legales o ilegales en casa. Es decir, nuestra postura es, en esta casa nadie consume drogas, no está permitido el uso de drogas, espero que no lo hagas. No podemos dejarnos seducir ni engañar con todo lo que se está diciendo acerca de lo inofensivas que son ciertas sustancias, como si fuera simplemente un tema de moda. Algunos papás dicen, bueno, pero ¿qué sucede si hoy en día es así? No, esto no es un tema de modernismo, este es un tema de salud. No es que hoy está de moda, no. Hoy puede estar de moda lo que sea, pero nada que te afecte, nada que te dañe, nada que te haga asumir riesgos, podrá ser una moda que permitamos en casa. El asunto de la influencia normativa, que es el mediador que impide o que aporta con fuerza para que esto no pase en casa, es que entre más normal se vea en casa consumir una sustancia, más riesgo de consumirla. Eso quiere decir entonces que nosotros pues debemos evitar incluso las propias autorrevelaciones. Si usted como papá se fumó un porro de marihuana en la universidad, ese no es un tema que tenga que conversar con su hijo de 13 años. Eso hace parte de su intimidad. Seguramente, tal vez cuando él sea adulto, podrán conversar de esas cosas. En ciertas edades las autorrevelaciones no son una buena idea. Tenemos que tener una postura clara y explícita. Es más, si usted como mamá o como papá consume alcohol, es más, si usted tiene un problema de alcohol
Eso no quiere decir que usted no pueda impedir el consumo en casa. Es decir, así usted tenga un consumo de alcohol, así usted fume cigarrillo, usted es adicto al cigarrillo y entonces usted cree que no tiene autoridad moral. No, si hay un adicto en casa, es menos peor uno que dos. Y usted puede decirle a su hijo, tú me dices que no tengo autoridad moral, pero yo sí tengo autoridad moral, porque yo fumo hace 20 años y no he podido dejarlo. Y yo siento el cansancio y el agite cuando subo las escaleras. Y yo siento que mi vida no es saludable y que me hago daño. Y no me siento orgulloso de eso. Y por eso es que no quiero que tú hagas lo mismo. Sería ideal que nosotros los padres no tuviéramos adicciones y fuéramos el mejor ejemplo posible. Pues sí, sería ideal. Pero eso no quiere decir que porque nosotros tengamos una adicción, entonces tengamos que avalar el consumo de nuestros hijos. Obviamente no es lo ideal, pero yo puedo exigir a nuestros hijos que mientras sean menores de edad tienen que guardar ciertos parámetros. Aunque por supuesto el ejemplo contra eso pues no hay nada que decir. Exprese entonces de manera explícita su rechazo hacia el consumo de alcohol y drogas por parte de sus hijos. Y manifiésteles de forma explícita, no lo haga implícitamente. A veces uno de padre dice, es obvio que yo espero que no consuman drogas, es obvio que yo creo que no lo van a hacer. No es tan obvio, no es tan obvio porque algunos están en contextos en donde hay un porcentaje muy alto de consumo. Y al estar en un contexto con un porcentaje muy alto de consumo, pues para algunos no es obvio, para algunos puede ser normal. Ahora, un factor de protección muy poderoso es la expectativa y la experiencia de orgullo que experimentan los hijos al ver el orgullo de sus padres. Manifiéstele a su hijo lo orgulloso que usted se siente, que él no consume alcohol, lo orgulloso que usted se siente de saber que él conoce personas en el colegio que se droguen y que él puede mantener los límites claros. Cuando un adolescente se da cuenta que los papás sienten orgullo, eso suele ser uno de los factores que le ayudan a contenerse, de tal manera que puedan vivir en un mundo donde hay sustancias, porque estamos en un mundo donde hay sustancias, legales o ilegales. Ahora, ¿qué pasa si ya hay consumo? ¿Qué hacemos si descubrimos que está fumando marihuana o si descubrimos que hay un problema? Pues bueno, algunas ideas útiles, papás. Una de ellas es que no le oculte este tema a su pareja. Este es un tema que deben abordar juntos. No cargue con esa roca de ese tamaño, usted solo o usted sola. Háblelo con su pareja. Tomen las acciones en conjunto. A veces uno dice, yo me vuelvo más cómplice de mi hijo para protegerlo de su papá, o yo voy a tratar de evitarle un problema a mi esposa que va a sufrir mucho, entonces lo manejamos tú y yo. No, no porque empezamos a desconfigurar todo. Los papás son los papás, los hijos son los hijos, y con mi pareja tenemos un equipo. Y si no tengo pareja, pues lo abordo yo solo, porque tengo que cumplir con el papel de la figura parental. Entonces, no oculte el tema a su pareja y abórdelo. Por favor, no se desgaste buscando culpables. No caiga en esa trampa. Miren, hay niños que crecen, no sé si ustedes recuerdan esa serie, porque increíblemente hace muchos años también habían series, solamente que eran distintas a las que tenemos en Netflix. No sé si ustedes recuerdan la familia Ingalls. Usted pudo haber crecido en la familia Ingalls y haber tenido el mejor amor, las mejores condiciones y lamentablemente construir una vida que sea un desastre. O usted puede haber crecido en un lugar como la familia Monster, en el peor barrio del planeta, y construir un proyecto de vida saludable. Por supuesto, en la medida que estés en ambientes más sanos, tienes más probabilidad de un proyecto de vida saludable. Pero eso no quiere decir que haber estado en un lugar insano implique que tengas que construir ese estilo de vida. Así es que evite buscar culpables. A veces uno dice, si no hubiéramos vivido en ese barrio, o si no lo hubiéramos metido en esa escuela, o si el tío Andrés no hubiese hecho tal cosa, o eso fue porque la mamá lo descuidó, o eso fue porque el papá estaba muy ausente. No se desgaste, no se desgaste.
La adicción no respeta condición familiar, ni social, ni cultural. En todas partes puede pasar. Obviamente, entre más cuidado tengamos, entre más compañía demos, eh, tenemos menos probabilidad. Pero incluso aún así puede pasar. Miren, en el centro de tratamiento, yo tengo unas clínicas para adicciones. Una de ellas es exclusiva para adolescentes. Y ahí hemos tenido personas que son los mejores alumnos de la clase. Hemos tenido campeones mundiales de deporte. Y uno dice, pero ¿cómo así? No se supone, a pesar de eso, caiga. No se supone que tener una vida académica vinculante los protege, sí, pero es posible que alguien caiga. Entonces no se desgaste buscando culpables, porque esa energía la tiene que utilizar para solucionar esto. No crea la historia que todas las personas con un problema de adicción vienen de familias disfuncionales. Si las familias disfuncionales fueran la causa de la adicción, casi todos ustedes y yo tal vez seríamos adictos. Porque, bueno, no es que tengamos ahora, no es que la familia sea el mejor desarrollo, lamentablemente, eh, pues todos tenemos problemas, algunos más, otros menos. No se desespere, no va a ser usted la primera familia que pase por esta experiencia. Y si su hijo ha entrado en contacto con las drogas, pues tenga en cuenta que por supuesto que es un riesgo, pero que no necesariamente usted se está enfrentando a una adicción. Es decir, haber probado la marihuana o haber probado el alcohol no significa que su hijo esté alcoholizado o que su hijo tenga un problema de adicción. Significa que ha asumido un riesgo y por supuesto tenemos que estar pendientes. Solicite una buena evaluación profesional. Es decir, no siempre es un tema grave, pero si lo es, no pierda tiempo negándolo. No es tan fácil que un adolescente le diga a su papá, pues sí, papá, yo quiero usar drogas. Eso es muy difícil. O que te digan, mira, yo realmente estoy consumiendo drogas hace un año y las controlo y me va muy bien. No es fácil, generalmente se va a ocultar el consumo. Una buena evaluación. Y si ya está pruebas de consumo de drogas, una prueba biológica, ojalá de tipo cuantitativo, porque las pruebas cualitativas, la verdad, no hacen tan grandes aportes. Una prueba cuantitativa que te permita saber en un periodo importante de tiempo si se ha drogado y además en qué cantidades. Y ahí vamos a entender realmente qué es lo que está pasando. Algunos papás dicen, pero es que si hago eso voy a lesionar la confianza que hay con mi hijo. Mire, si su hijo se está drogando y usted no sabía nada, tenga la seguridad que esa confianza no era tan confiable como usted cree. Entonces, aquí no se va a lesionar nada, aquí vamos a protegerlos. Hable del tema de frente sin posponer el asunto. El miedo hace mucho daño. Hay muchas creencias acerca de si enfrentamos esto, qué va a pasar o qué decisión va a tomar. El miedo agrava las cosas. Si usted por alguna razón se ha drogado o tiene conocidos, un exnovio, una expareja, un hermano, un tío, que durante algún tiempo usó drogas y hoy en día es exitoso, pues bueno, qué suerte, qué bien por él. Pero evite generalizar. Eso no quiere decir que las experiencias de drogas que tengan sus hijos van a ser igual de bien manejadas que sus experiencias con las drogas. No necesariamente. Piense solamente en esto. La marihuana que se pudo fumar una mamá hace 30 años o un papá no es la misma marihuana que se consume ahora. Hoy estamos hablando de Spice, una marihuana sintética muy delicada que está generando estragos en la salud mental en varios países. Hoy estamos hablando del creepy, en el caso colombiano, el 40% de la marihuana que se está consumiendo en Colombia es del tipo creepy. Y esa marihuana, pues tiene 5 veces más tetrahidrocannabinol. Es como si te fumaras 5 porros de marihuana al mismo tiempo. Entonces, no juzgues por la experiencia que has tenido, porque no siempre aplica. Otro tema importante es que definitivamente hay que buscar ayuda donde debes buscarla. Es decir, no pierdas tiempo en ciertos profesionales. Busca ayuda especializada. Básicamente, ninguna profesión tiene la formación suficiente
No es que vean temas de adicción. Si ustedes revisan el currículum de medicina, no es que vean temas de adicción. Es decir, eh, ser profesional no implica ser un especialista en adicciones. Busque ayuda donde debe hacerlo. Y por favor no caiga en la trampa de los argumentos. Los jóvenes te van a sacar casi que tesis doctorales bajadas del doctor Google y ellos hacen recopilación de todo lo que el doctor Google dice y de todo lo que Nat Geo dice y te sacan un compendio en donde casi que tienes que pedirles perdón por dudar de si las drogas son peligrosas. No entra en el juego de los argumentos ni de las recopilaciones científicas. Usted no necesita las gráficas que yo le acabo de mostrar para convencer a su hijo que no se drogue. No es que sobre, por supuesto, educativamente pueden ser muy útiles y ustedes las van a recibir para que las utilicen. Pero hay un argumento mucho más poderoso y es no quiero que lo hagas. No acepto que lo hagas. En esta casa nadie consume drogas. No estar de acuerdo también es un argumento de peso. Ahora, excusas, pues hay miles. A veces de padres de familia, pues nos metemos algunas ideas para no enfrentar algo. Cuando hay temas difíciles, uno puede meterse muchas excusas para no enfrentarlo. Es posible que la gente diga cosas como las siguientes. Es que no quiero presionarlo porque de pronto se suicida. Es que si le exigimos que haga este programa de rehabilitación, tal vez se vaya de la casa y ahí sí lo perdamos. O yo creo que con unas charlitas, unas conversaciones, de pronto con el tío Jacinto, que fue muy loco de adolescente, va a tener. O no creo que esté tan mal. O no quiero que vaya a rehabilitación porque tendría que suspender sus clases y eso lo podría frustrar mucho y sería todo peor. O internarlo implica que esté con gente que esté muy mal y aprenda cosas que no debe. Bueno, eso es cierto. Por eso es muy importante que los adolescentes se internen en sitios con adolescentes solamente y los adultos en sitios con adultos solamente. Pero va a ser mucho peor que no se interne si lo necesita. Mételo en un tratamiento es como un castigo y lo que él necesita es que alguien lo convenza. A lo mejor le hacemos más daño obligándolo. Bueno, me quedaría todo el día dándole las excusas que escucho todos los días con todas las familias que vienen buscándonos y que en realidad no es de mala onda que los padres utilizan estas excusas. Es que es muy difícil enfrentar esto. Y la cabeza tiene que cuidarte de alguna manera, entonces te da buenos argumentos para que no tengas que sufrir como implica enfrentar un tema de este calibre. Si usted va a buscar un tratamiento y quiere que sea un tratamiento de alto nivel, porque tratamientos hay muchos y hay muchas opciones, pero si usted busca un tratamiento de alto nivel, intente hacer una lista de chequeo pequeña. Intente encontrar un tratamiento en donde en la medida de lo posible, no siempre es viable, porque esto no es lo que pasa en todas partes. En la mayoría de lugares, pues hay adultos y adolescentes en el mismo sitio y es posible que a algunos les aporte, pero en la medida de lo posible intenten no mezclar adolescentes con adultos, porque algunos adolescentes aprenderán mañas de gente que tiene 30 años de consumo y algunos adultos seguirán sin comportarse como adultos aprendiendo mañas de los nuevos adolescentes. En la medida de lo posible, busque un tratamiento con soporte científico. El carisma no basta. El poder de la palabra y del convencimiento no basta. Busque que tenga un soporte científico sólido, especialmente que manejen técnicas motivacionales o entrenamientos en prevención de recaídas, que son dos de los elementos que tienen más evidencia científica en este momento en el mundo. Busca acceder hasta donde pueda, hasta donde su lugar le permita acceder a procesos donde tengan terapeutas con buena formación. Miren, salir de las drogas es muy loable, salir de las drogas es muy valioso, pero eso no te hace un terapeuta. Es decir, salir de las drogas es algo admirable, aunque también es algo de sentido común que cualquier persona debería hacer, ¿no? Pero que yo me haya rehabilitado no quiere decir que pueda tener un centro de rehabilitación y yo ser terapeuta y ser médico y ser neurólogo y ser psicólogo sin haber pisado una universidad. Por supuesto, el aporte que hace un adicto recuperado a otro es valiosísimo
y seguramente deben ser parte de los equipos. Pero busque personas que tengan maestrías, que tengan doctorados, porque no todas las personas con un problema de adicción son iguales. Necesitan buenos diagnósticos y buenos tratamientos. En la medida de lo posible, busque un tratamiento personalizado. Si usted ve que en este lugar hay un psicólogo para 50 personas, usted sabe que ese psicólogo jamás va a hablar con su hijo. Así es que intente en la medida de lo posible que sea un programa personalizado. Y por supuesto que hay que buscar un tratamiento digno, libre de maltratos y humillaciones, porque como que a uno de padre de familia no le cabe en la cabeza que hayan tratamientos donde haya maltrato y humillaciones. Y lamentablemente sí. Lamentablemente existe una creencia de hace más de 3 o 4 décadas donde se supone que a la gente hay que gritarla y confrontarla e insultarla para que reaccione. Esta fue una tendencia muy fuerte que vino de Norteamérica hace 3 décadas y que aquellos que la idearon y la inventaron han pedido excusas públicas en el planeta acerca del error que cometieron. Lamentablemente en muchas partes siguen llevándose a cabo. Fundamental, si el tratamiento no involucra a la familia, es mejor buscar otro tratamiento. Especialmente en el caso de adolescentes. Un tratamiento para adolescentes que no involucre a la familia es un tratamiento muy riesgoso. Ahora, involucrar a la familia no es simplemente que vayan a dar conferencias. O involucrar a la familia no es simplemente un espacio para que se quejen. No, involucrar a la familia implica terapia familiar y la terapia familiar requiere de una persona entrenada en terapia familiar. No solamente alguien que tiene mucha voluntad de ayuda. Y busque un tratamiento que además de resolver el tema de las drogas, trabaje temas colaterales. Las drogas generalmente no son el problema más grave. A veces detrás de un problema de alcohol, lo que tenemos es un problema de ansiedad que hace que sea muy difícil relacionarse. A veces detrás de un problema de cocaína, lo que tenemos es un problema de autoestima muy serio. Hay muchos otros problemas que hacen que la gente se haga adicta. De hecho, la mayoría de personas que prueban una sustancia no suele volverse adicta. ¿Quiénes se vuelven adictos? Los que tienen una vulnerabilidad de base. Así es que necesitamos programas no simplemente que enseñen a no consumir, sino que trabajen realmente lo que hay de vulnerabilidad de base. Bien, bueno, hemos corrido de tal forma que efectivamente pudiéramos dejar los 15 minutos finales para conversar. Lo que vamos a hacer es que mientras les voy contando de 2 cosas interesantes, puedan ir colocando en el chat algunas de sus preguntas y vamos a seleccionar aquellas que más se repitan. No siempre hemos podido dar respuesta a todas porque son muchas, pero bueno, vamos a intentar dar respuesta a aquellas que sean las más cercanas posibles a la necesidad del grupo. Mientras las van colocando, les quiero contar que algunos vieron ya el video. Esta es nuestra app. En este momento ya hay miles de familias utilizándola. Es una app maravillosa porque te da herramientas para que tus hijos aumenten felicidad, autoestima y sentido de vida. Pero al mismo tiempo te permite tomar decisiones acerca de qué permisos le das a los jóvenes entre los 10 y los 18 años. Si tu hijo va a ir a un paseo, el app te va a dar unas indicaciones que tú vas a comprobar y a partir de esas indicaciones vas a poder tomar la mejor decisión para él. Así es que realmente creo que es un recurso genial para la etapa de la adolescencia. Otro recurso, mientras siguen llegando preguntas, es nuestro programa Vivir con Sentido. Este es un programa que desarrollamos todas las semanas. En este momento sale en Colombia, Venezuela y en Estados Unidos. Y en el canal 117 de DirecTV o Super Channel, el 5 en Estados Unidos. Pero pues hay muchas personas de diferentes países o que no están afiliados a DirecTV. Los programas que llevamos todo este semestre los pueden ver en la página web www.vivirconsentido.tv. Ahí pueden encontrar ya una docena de programas donde invitamos a los principales especialistas colombianos en problemas adolescentes. Entonces, los invito a que los puedan conocer. Y por último, antes de dar paso a las preguntas,
En mi página web pueden encontrar los últimos 10 webinares, las últimas 10 conferencias virtuales para aquellos que no han podido asistir a todas y que estén interesados en verlas. Bueno, muy bien. Entonces hay algunas preguntas que empiezan a surgir desde aquí. Nos pregunta Adriana que si hay algún recurso kit para detectar el uso de drogas. Adriana, hay varios en el mercado. Lo que más existen son las pruebas cualitativas, que son pruebas similares a las pruebas de embarazo y que se detectan en orina. Tienen ventajas y desventajas. Las ventajas es que son de fácil aplicación y de resultados inmediatos. El problema es que drogas como cocaína, éxtasis, después de 72 horas es casi imposible detectarlas en orina. La marihuana solamente en consumidores muy avanzados podría llegar a detectarse un par de semanas después. Entonces no son pruebas tan fiables y son pruebas a veces fáciles de falsear. Entonces lo mejor es poder utilizar pruebas cuantitativas que sean pruebas o de cabello o pruebas que puedan evaluar la cantidad de sustancia que se ha ingerido y ya requieren de un laboratorio especializado que en la mayoría de las ciudades se encuentran. Bien, nos pregunta Mario si hay medicamentos que existen para apoyar el manejo de las adicciones. Bien, pues miren, en el caso de los adolescentes, no hay evidencias sólidas de medicamentos para tratar la adicción. En el caso de los adultos, existen algunos medicamentos interesantes para el manejo de los opiáceos, por ejemplo, para el manejo del alcohol y para el manejo del cigarrillo, como terapias a veces de sustitución, otras veces que van a colaborar en la deshabituación. Hay medicamentos que son, digamos que importantes para manejar síndromes de abstinencia, pero hay que pensar en manejar benzodiazepinas, manejar opiáceos, manejar alcohol. Realmente no se requiere medicamentos para temas de adicción a la marihuana o temas de adicción a la cocaína no tan avanzadas. Es posible manejar estas cosas sin este tipo de medicamentos. Bien, vamos a ver qué otras preguntas hay aquí. Ok, hay una pregunta que dice que hay un chico de 16 años con tratamiento con una toxicóloga, se hacen controles semanales desde hace 3 meses y salen los porcentajes inferiores a 50 nanogramos, son pruebas cualitativas, hay posibilidad que esté ocultando el consumo. Bien, la verdad esa es una prueba cuantitativa, o sea, si a ti te están midiendo la cantidad de nanogramos, esto tendrá que ver seguramente con marihuana. Por debajo de 50 ng, implica que la persona está limpia. Ahora, realmente hacer una prueba semanal, digamos que es un poco excesiva. Estas pruebas pueden hacerse cada 15 días, porque como la marihuana se concentra en la grasa del cuerpo, su salida es muy lenta y sería posible detectar si se ha dado algún cambio. Pero bueno, lo importante aquí es que se puede controlar, pero no te vas a pasar toda la vida a punta de exámenes semanales. Muy seguramente lo ideal sería poder tener un tratamiento psicológico en donde las pruebas toxicológicas son un coayudante, pero no pueden ser el tratamiento central, porque si no, no hay cambio interno, sino solamente el miedo de ser descubierto. Y entonces apenas pueda, va a volver al consumo. Bien, vamos a integrar algunas otras que están aquí utilizándola. Acá hay una muy interesante que se parece a una anterior, que dice que si el enfoque prohibicionista refuerza o no el tabú y el deseo de probar. Bien, hay jóvenes que tienen temperamentos que llamamos buscadores de sensaciones o jóvenes con conductas disociales, en donde lo prohibido es lo más atractivo y entonces terminan violando las normas. Pero no necesitas prohibirle el tema de las drogas para que violen las normas. El tema de las drogas ya está prohibido. Ellos igual van a violar las normas. Pero en esos casos muy específicos, la prohibición suele generar algo mucho más atractivo. En la mayoría de adolescentes, no, y es un tabú. La prohibición funciona y es mucho más exitosa
para el grueso de los adolescentes, excepto casos especiales. Entonces, con los adolescentes hay que tener una postura de cero tolerancia al consumo de sustancias legales en la página web. Puedes buscar una conferencia que se dio el semestre pasado sobre marihuana especialmente, y ahí vas a encontrar diferentes elementos que te pueden ayudar a detectar posibles síntomas para poder identificar a tiempo. Bien, esta pregunta también es interesante, la uno con una anterior que dice, hijo de padre alcohólico tiene más tendencia de ser adicto. Mira, en muchos casos sí, es decir, hay que pensar en lo siguiente. Hay algunos alcoholismos que son secundarios, que son una respuesta a un periodo histórico. Digamos que alguien se divorció y tiene 1 o 2 años de malos tragos. Y ese tipo de alcoholismos no son hereditarios. Sin embargo, hay otros en donde la respuesta fisiológica sí es distinta. Y el cuerpo más robusto de investigación en la heredabilidad de la adicción está precisamente en el alcoholismo. De hecho, se sugeriría que los hijos de alcohólicos no tuvieran consumos tempranos y que ya siendo adultos se cuidaran, fuesen abstemios o se cuidaran notoriamente, porque el riesgo es bastante alto. Bien, nos pregunta Gloria si podríamos repetir el sitio donde se pueden hacer preguntas de los permisos. Te lo pongo aquí en la pantalla. Esta es el app de apoyo que puedes descargar a tu celular o a tu sistema de conexión, y ahí puedes fácilmente organizar el tema de puesta de límites en paseos, fiestas, pijamadas, etcétera. Bueno, creo que están gran parte de las preguntas ya resueltas, aunque nos quedan 4 minutos. Por aquí veo otra que dice cómo manejar las fiestas de los adolescentes de 5 a 10 p.m., que es para beber o para drogarse. Miren, muchos de los adolescentes que se drogan lo hacen porque pueden. Es decir, por supuesto que hay adolescentes bastante negativistas o adolescentes que a pesar de el cuidado, pues rompen cualquier límite. Sin embargo, hay un grueso muy importante de adolescentes que se drogan porque pueden, es decir, porque están solos, porque tienen los recursos financieros para comprarlos, porque los papás no saben en qué hogar están, porque no hablan con los papás a dónde van a ir para ver si los papás van a estar presentes, si los papás están de viaje y dejan a los chicos solos y se reúnen en las casas por las tardes y pasan ese tipo de cosas. Entonces, la principal salida para el manejo de estas fiestas es que uno debe estar aliado con los papás, amigos de sus hijos, y tener normas claras como grupo de padres. A qué horas empieza y a qué horas termina una fiesta, los llevamos y los traemos, siempre que haya un adulto responsable dentro de la fiesta, para que haya cierto control, y terminan siendo medidas que favorecen a los adolescentes, porque en la medida que tengamos estos acuerdos entre padres, vamos a darles muchos más permisos de salir, porque todo está tan acordado que no habría ninguna razón para prohibir que se diviertan. ¿Qué tan buenos pueden ser los tratamientos que trabajan con 12 pasos? Pues mira, los tratamientos de 12 pasos son los tratamientos más extendidos en todo el planeta. Eh, en términos de adultos, tienen evidencias interesantes en el tema del alcohol. Son exitosos para adultos con problemas de alcohol. No ha podido demostrarse su éxito con adolescentes. De hecho, la mezcla entre adolescentes y adultos en programas de 12 pasos suele estar contraindicada. Pero si hablamos de adultos que ya biológicamente están estables, asistir a un programa de 12 pasos puede ser útil, además que están en todo el mundo y en cualquier municipio y en cualquier ciudad. Podrías tener, digamos que, el favor de estar cerca de un grupo de estos.
¿no? Me preguntan acá también que dónde se pueden conseguir las imágenes de los daños cerebrales. Bueno, esta presentación les va a llegar, seguramente en 2 días la van a tener para que la puedan compartir con quienes ustedes consideren y de esa manera pues difundir mucho más esta información que hay que democratizarla, ¿no? Como les decía hace un momento, este es nuestra última conferencia virtual de este año. Hacia febrero del año entrante saldrá toda la programación del año entrante para poder seguir aprovechando este espacio que hemos creado para, bueno, favorecer a las familias. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo. Eh, bueno, les envío un cordial saludo y que tengan una feliz noche.